Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación. Es un placer estar con ustedes. Había conocido a varios egresados de esta universidad y tenía la ilusión, pues, de algún día poder pasear por su campus y, bueno, pues, la gran ilusión de hablar frente a este micrófono. Voy a empezar hablando de la relación especial entre el mundo virtual y el mundo real. A veces creemos que la internet, o al menos así creemos en Cuba, un país tan desconectado de la web, creemos que la internet es un espacio lejano de kilobytes, un espacio no corpóreo, no físico, totalmente desconectado de nuestra vida. Yo quería empezar contándoles una anécdota de cómo en mi vida y en la vida de muchos cubanos, esos dos mundos, el virtual y el real, el de kilobytes y el físico, pues se están mezclando cada vez más. En noviembre del año pasado, una activista cubana, una joven abogada que practica la jurisprudencia de manera independiente, Yaremis Flores, también de la generación Y. Yaremis fue arrestada a las afueras de su casa mientras llevaba a su hija al círculo infantil. Yaremis realiza una actividad de asesoría a ciudadanos sobre las violaciones de sus derechos, sobre cómo exigir un mayor cumplimiento de la legalidad, especialmente por los tribunales, la policía y todos los medios policiales del país, ¿no? Pues Yaremis salía de su casa, fue arrestada, introducida a la fuerza en un auto, y en ese momento algo que estaba ocurriendo en el mundo físico, corpóreo, en la Cuba real, pues inmediatamente fue enviado en un mensaje de Twitter a la gran telaraña mundial, al ciberespacio, gracias a otro activista que había visto lo que ocurría. Desde ese momento empezó a desencadenarse en Twitter y en las redes sociales una verdadera campaña denunciando la situación de Yaremis Flores y exigiendo su inmediata liberación. Algunos activistas en la Cuba real pues se personaron a las afueras de la estación de policía, donde posiblemente pudieran dar una respuesta sobre la situación de Yaremis. El asunto terminó con esos activistas encarcelados, golpeados muchos, y con otra andanada de tweets enviados desde la Cuba real al mundo virtual, denunciando la ola de arrestos. Al otro día, 24 horas después de que Yaremis fuera detenida, ya la denuncia en la web había alcanzado prácticamente un nivel de temática del día, ¿no? O sea, estaba convertido prácticamente en uno de los temas que más se hablaba sobre Cuba especialmente, pero también en las Américas. El grupo de activistas detenidos también estaba siendo denunciada su situación en Twitter, y una nueva oleada de arrestos volvió a aumentar el número de los que durante 3 días consecutivos pues terminamos en un calabozo, entre esos pues una servidora. Recuerdo que en ese momento, cuando estaba allí detenida, interrogada por varias personas, durante 9 horas estuve arrestada, un policía que entró en un momento al cuarto de interrogatorios le dijo a otro: ya están armando la gritería en internet. Una pequeña frase dicha al vuelo, la gritería en internet. Pero para mí, que estaba en ese momento en una situación de desvalimiento, para mí que sabía que muchos de mis colegas de causa también estaban en una situación similar, aquella frase, dicha con mucha brevedad y casi con rabia por aquel policía, me dio un gran alivio, me hizo respirar tranquila. Dije, bueno, ya lo saben, ya el mundo lo sabe. Y entonces, horas después, fui escarcelada, volví a caminar por las calles de La Habana y comprendí la gran fuerza humana, la gran energía que se estaba moviendo en el mundo virtual para liberarnos a nosotros en la Cuba real. Esa misma noche creo que comenzó una petición por la liberación de otros activistas, especialmente por Antonio Rodríguez, un joven cubano que tiene
pues varios proyectos audiovisuales, varios proyectos ciudadanos, y Antonio estuvo varios días detenidos, y en ese tiempo la petición de change.org acumuló miles de firmas. Finalmente, después de mucho insistir, Antonio Rodiles también fue liberado. Pero todo esto se los cuento porque en ese momento, en esa circunstancia represiva, en esa circunstancia de estrés, de desvalimiento, comprendimos la fuerza, o volvimos a comprender la fuerza de la herramienta que son las redes sociales, la herramienta que es Twitter, las herramientas que son los blogs. Sin esa presión que se hizo del mundo virtual, sin esos retweets, sin esas frases colgadas en el muro de Facebook de tantas personas en el mundo, muy probablemente ni mi arresto hubiera demorado solo 9 horas, ni el de Antonio Rodiles unas semanas. Hubiéramos estado en la misma situación que muchísimos activistas cubanos, muchísimos disidentes, muchísimas personas del sector crítico estuvieron en la Cuba de los años 60, 70, 80, 90 y parte de los años 2000, cuando nadie escuchaba o cuando nadie quería escuchar lo que pasaba en Cuba, cuando no teníamos las redes sociales como un amplificador de todo lo que nos ocurre, cuando no teníamos la posibilidad desde un teléfono móvil enviar un simple tweet al ciberespacio para, como un SOS, decir lo que estábamos viviendo. Hubiera sido muy diferente, la verdad. Hubiera sido sencillamente permanecer en un calabozo con la impresión de que nadie afuera sabía dónde estábamos. Algo ha cambiado en Cuba. Ese Cuba virtual, ese ciberespacio, esa gran telaraña mundial, pues ha hecho que la Cuba real sea más transparente, más visible, sea también posible narrarla al mundo. Yo imparto de una manera muy alternativa e independiente e ilegal, imparto muchas clases de tecnología a cubanos, activistas, disidentes, periodistas independientes, que quieren abrir un blog, abrir una cuenta en Twitter, y siempre les digo esta frase: nárrate a ti mismo. Nárrate a ti mismo, porque cuando te narra el poder siempre te narra mal, cuando te narra la policía siempre va a narrarte mal. Nárrate en primera persona a través de estas herramientas. Y también les enseño a mis estudiantes la magnífica protección que es tener una cuenta en Twitter, tener la posibilidad de ser visto, al menos a través de las redes sociales, ver nuestra vida, nuestra realidad, nuestra situación. Eso es un escudo protector del cual sé, porque he contactado con muchos de ustedes, sé que muchos de ustedes forman parte. Ustedes no lo saben, pero o quizás no lo sepan, pero cuando dan un retweet a un activista cubano, cuando hacen un link a su blog, cuando hacen referencia a sus palabras, ese gesto virtual se está convirtiendo en 1 centímetro en el escudo protector que ese activista lleva sobre sí en la Cuba real. No se trata de tener una inmunidad total. Nadie tiene inmunidad en un sistema totalitario. Nadie puede permanecer totalmente defendido en un país donde el gobierno regula, controla hasta los últimos actos de su vida. Pero al menos es una pequeña protección para seguir. Quería hablarles también, además de esta anécdota, que creo que es de las anécdotas más recientes en que he vivido esa simbiosis entre realidad y virtualidad. Quería narrarles también que justamente por estos días se está cumpliendo una década de una serie de arrestos de disidentes opositores en Cuba, 75 opositores en Cuba que terminaron condenados a largas penas de cárcel en un proceso que se dio en llamar la Primavera Negra. La Primavera Negra fue hace 10 años. En ese momento el gobierno cubano pensaba que aceptar un golpe de esa naturaleza al sector crítico, encerrar en prisión a periodistas independientes, activistas de derechos humanos, líderes de partidos de la oposición, iba a significar el fin, el silencio total para la parte más inconforme de la sociedad cubana. 10 años después estamos viviendo una verdadera ebullición de fenómenos críticos que van en Cuba desde la labor de un músico de hip hop que hace una letra contestataria, graba la canción
en el pequeño estudio improvisado de su baño, que tiene en su baño, y distribuye en memoria flash, en CD, en DVD, esa canción contestataria a miles de personas. Desde ese músico hasta el blogger alternativo como yo, que narra su realidad en viñetas crónicas y las cuelga en su diario virtual, hasta el activista, el opositor, que con un documento de transición, con una propuesta política, pues intenta proyectar la Cuba del mañana. Todos esos fenómenos se están dando en Cuba ahora mismo con una gran fuerza. Están ya no en estado embrionario, como yo decía hace unos años cuando me preguntaban sobre la sociedad civil cubana. Siempre decía, estamos en estado embrionario. Pues hoy tengo que decirle que hemos llegado a la adolescencia. No es la madurez, no estamos adultos todavía, pero la sociedad civil cubana ha llegado a su adolescencia, una adolescencia llena de esperanzas y una adolescencia que está siendo acompañada muy de cerca por el acceso a las tecnologías.